Tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar. Para salvar las almas no tiene por qué estar, conmigo cuenta tu Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Vamos a dar inicio al tema La paz de Dios, la continuación, número 60 ya, donde vamos a estudiar Filipenses capítulo 2. Vamos a hacerlo empezando con una oración. Padre nuestro, como siempre, Señor, nos ponemos ante ti, queriendo ser humildes de corazón, sin fingimientos, para que tú puedas trabajar en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda hacer esta obra que tanto necesitamos de reforma en nuestro interior y también de ir uniéndonos a través de ese mismo sentir en ti. Cuida de tu pueblo en todo el mundo. Ayúdanos siempre a ir buscando tu camino y a darlo a conocer a los demás. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, como os decía, hoy tendremos la lectura de Filipenses 2, vamos a analizar ese texto, pero antes de entrar en materia, me gustaría que una vez más os fijaseis en las dos imágenes que tenemos aquí. Primero mirad esta de la portada. Un mundo con muchas luces. Ahora imaginaos por un momento que cada una de esas luces sea alguien del pueblo de Dios. ¿Os imagináis a vosotros siendo alguna de estas luces? Extendidas entre todos por todo el mundo. Bien, veremos que el texto de Filipenses 2 tiene que ver con ello. Pero hay otra imagen, que es la que está a mi espalda y que es unas imágenes que enseguida nos lleva a esos momentos de la cruz de Cristo, momentos previos que le llevaron hasta la muerte. Filipenses 2 también va a tratar de esto. Pero antes vamos a entrar, como es habitual, en esta otra sección, que ya viene más que siendo habitual porque el diablo no para, y tiene que ver con ese plagio satánico de la paz de Dios. Hagamos un repaso de estos últimos 7 días para que veamos hasta qué magnitud está llegando todo ello. Ya habéis visto que estamos presentando los temas sobre la visita del Papa Francisco a Fátima. Llevamos 3, nos queda la última parte, que si Dios quiere la haremos o mañana o el lunes. Y lo que hemos visto claramente es que la palabra paz es siempre lo más significativo en ese viaje. Vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas que hemos visto y otras que aún no hemos mostrado en esa conferencia última que nos espera. Referente a Fátima, los obispos españoles junto al Papa Francisco, peregrinos de esperanza y de paz. No solo es el Papa el peregrino de esperanza y de paz, también los obispos españoles. Paz va apareciendo continuamente. Sigamos con la otra noticia, mientras vemos subrayado siempre donde aparece la palabra paz.
El Papa en Fátima: derribaremos todos los muros y superaremos todas las fronteras. ¿Y qué iba apareciendo? Pues paz de nuevo. En una vigilia, precisamente en Fátima, dice el Papa: seamos con María signo de la misericordia de Dios. O sea que si quieres ser misericordia de Dios, tienes que estar unido a María. Y en esa ceremonia de velas y rezo del Santo Rosario, ¿de qué iban a hablar también? Pues de algo muy, muy sorprendente. Lo vimos en la última de esta serie de conferencias sobre el Papa en Fátima. Un texto bíblico de Números 6, del 24 al 26, que habla de cómo el pueblo debe tener esa paz, el pueblo de Dios en general, es una bendición, y que el Papa asigna a la Virgen María directamente. Sí, os recomiendo que veáis esa conferencia porque os vais a quedar sorprendidos de la de cosas impresionantes, destorotadas y sacadas totalmente del lugar que el Papa está diciendo. En la Casa Blanca, Trump promoverá la autodeterminación palestina durante su gira por Oriente Medio. Es algo que está a punto de producirse, ¿eh? Y va a ser otro de esos momentos que dará mucho que hablar y quizás mucho que vivir en este mundo, por todo lo que va a implicar. Paz, paz, como siempre, es la tensión que hay allí. En la Regina Coeli, canonización de Francisco y de Jacinta de Fátima, bueno, fijaos que dice una llamada al cuidado de los niños. Ya veréis qué cuidado de los niños se puede tratar cuando se habla del Vaticano, cuando veamos en la última de noticias que vamos a tener próximamente, una vez más de lo mismo. Ya entendéis, lo que se hace con las criaturas por parte de tantísimos miembros del clero. Una auténtica vergüenza. Y por el otro lado van diciendo cuidado de los niños. Ya. Gracias a Dios no todos son así allí dentro. Paz iba saliendo, siempre en relación con la Virgen María, por supuesto. En Irlanda, beatificación de John Sullivan, padre de los pobres. Y también María, reina de la paz. Seguridad, paz. O sea, paz y seguridad, lo mismo de siempre. Francisco a los militares: la paz es un don que hay que pedir a Dios. Y es curioso porque hay que pedirlo a Dios, pero todo es a través de la Virgen siempre, que se lleva el título y la palma de la paz. Netanyahu dice también: trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén ayuda a la paz. Otros creen que va a ser todo lo contrario. Mensaje de la 36 Asamblea CELAM. Atención al título, a su lema: una iglesia pobre para los pobres. Y ahora no sabes si partirte de risa o verdaderamente sentir una indignación brutal. Una iglesia pobre para los pobres. ¡Qué poca vergüenza! Si dieran lo que ellos tienen para los pobres, no habría pobres en el mundo. En cambio, van de iglesia pobre. Que no os lo creéis, mirad los datos. Una vez más, digo desde aquí, leeros un libro, Vaticano S.A., escrito por un autor italiano, donde se dan todos los datos de los últimos movimientos, y desde hace unos años ya, de todo el tema de Banca Vaticana y otras. Y vais a ver si es una iglesia pobre. Vaya mentira. En fin, pero así se queda muy bien y se puede seguir hablando de reconciliación y paz y alegría. Telegrama del Papa al nuevo presidente francés, jesuita, o sea, de jesuita a jesuita se escriben. Emmanuel Macron es el mandatario más joven de la historia de Francia, y el Papa le envía un telegrama y claro, ya le asigna una serie de cosas: que Francia siga favoreciendo en el seno de Europa y en el mundo la búsqueda de la paz y el bien común. ¿Os suena de algo ya, no, esto? Francisco en Santa Marta: la paz es un don de Dios y no la anestesia que da el mundo. Una paz sin la cruz no es la paz de Jesús. La paz verdadera va en medio de las tribulaciones. Y lo dicen ellos, es curioso, los que han causado tantísimas tribulaciones al mundo. Atención a esto que estáis viendo. ¿Veis una saturación de paz de lo que ha llegado a hablar en una sola vez? Pues atención, porque esto que veis aquí no es lo último. Mirad, no os digo ya que las contéis, porque creo que os vais hasta a descontar. Mirad la siguiente, y mirad la siguiente. ¿Os parece poco? ¿No veis que hay algo que están concentrando en las mentes de las personas a través de un mensaje, reiterándolo y repitiéndolo hasta la saciedad para que les quede un concepto? Qué bien está trabajando el Papa. Nueva ronda de negociaciones de paz para Siria en Ginebra.
Una vez más, la tensión en esos lugares y el mundo tan pendiente de ello. Conferencia Episcopal Venezolana se reúne en Asamblea Extraordinaria Plenaria con motivo de la difícil situación que vive el país. Y ya sabéis, van hablando de los valores de la paz, etcétera, etcétera. El pontífice saluda a los monfortianos y a las adoratrices del Santísimo. Estas órdenes religiosas tienen su capítulo general en Roma, o sea, su sede allí. ¿Y de qué iba a hablar también? Pues el tema de con la paz en Europa y en todo el mundo. Se está definiendo muy bien el Papa, ¿eh? Va a dar una solución, desde luego que sí. Aislar a los fundamentalistas y construir una economía responsable para obtener la paz, o sea, Laudato Si, la encíclica del Papa. ¿Y sabéis esto a quién se lo estaba diciendo? A embajadores de 6 países que presentan sus credenciales allí, ante el Papa. ¿Pero de dónde son? Pues ya os los podéis imaginar, mirad qué países. Mauritania, Nepal, Trinidad y Tobago, Sudán, Kazajstán y Níger. Total, mundo islámico. Cómo van cerrando todo el ecumenismo, ¿eh? Y todos sometiéndose a la bestia. Paz, 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 por todos lados. Trump promete trabajar sobre el problema de Venezuela junto con otros países. Qué cosas. Vaya situación se está viendo en Venezuela. Cada vez que me envían imágenes de allí es, bueno, horroroso. Y ya sabéis que hay gente trabajando para que haya esos problemas en Venezuela, tanto por parte de dirigentes como los que actúan desde fuera para que eso cambie. En fin, no hemos tenido bastante con primaveras árabes, ya hemos visto quién mueve tantos hilos, y que de primaveras pasan a ser todo lo contrario. Bueno, pues aquí una vez más el tema de la paz. El presidente de Egipto a los israelíes: Trump es un gran hombre, no desperdicien la oportunidad de paz. Sí, a veces es que ya no sabes si reír o no, pero es sobre todo cuando piensas en la cantidad de personas que mueren por estos pretendidos héroes de la paz, ¿no? Y recordemos que anterior a Trump había Obama, que ya recibió el Premio Nobel de la Paz, y mirad si no murió gente también con sus cuestiones. Paz, 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 por todos lados, como siempre. Y bien, esto es un repasito, aún he dejado algunas fuera, porque si no, ya sabéis que esto se alarga mucho. Pero ¿os dais cuenta cómo es un trabajo satánico el que se está haciendo, llevando al mundo a una situación de caos para que la gente pida paz como sea? Y esa paz el Papa la ofrece con la encíclica Laudato Si, en la cual todo el mundo irá con ese bien común, cambiando un nuevo orden mundial, y entre ello habrá algo que destaca, que es el domingo como día de reposo instaurado para todo el mundo. Si olvidamos eso, no nos vamos a enterar de por qué pasan estas cosas. El fin se acerca. Pues bien, ahora ya os voy a pedir que abráis vuestras Biblias y vayamos a Filipenses capítulo 2, donde seguiremos viendo todo lo que tiene que ver con la auténtica paz de Dios. Vamos a empezar, como es habitual, por el versículo 1. Recordemos que él está dando toda una explicación que vimos en el capítulo 1, y como el libro en sí, Pablo no lo dividió por capítulos ni versículos, él escribía todo seguido, ahora sigue con el razonamiento que habíamos dejado en Filipenses 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es una frase muy larga, pero dice si hay alguna consolación en Cristo. ¿Hay consolación en Cristo? Desde luego que hay consolación en Cristo, porque con todas las cosas malas, si uno no se consuela en Cristo, con todo lo que Él hizo por nosotros, y gracias a eso podremos obtener la vida eterna y seguir adelante en esta vida, ¿dónde nos vamos a consolar? Vamos a presentar en las próximas noticias de actualidad un dato ya solo sobre España de la cantidad de suicidios que está habiendo, que están rompiendo récords. ¿Por qué? La gente está sin Cristo. No hay consolación. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, quiere decir que todos juntos, unidos, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué gozo? El de Pablo, porque Pablo ya estaba en prisión,
lo estaba pasando mal y lo había pasado fatal, pero estaba con gozo, y quería aún que completaran su gozo. ¿Quién? Los filipenses. ¿Y por qué? Porque quería que participaran plenamente de todo esto. ¿Por qué también esto? Pues porque había peligro de que hubiese desunión entre ellos. Esta carta a los filipenses lo que denota es que había un peligro serio de rompimiento entre sus filas. Por eso les va instando a todo ello, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes es ser de una misma alma, también es la traducción, un mismo sentir, con lo cual que no haya unas discrepancias, sino sintiendo una misma cosa. Y esto es lo importante, sentir una misma cosa en el Espíritu del Señor, todos juntos, unidos en una fe, dando el mismo mensaje, con particularidades propias de cada uno, evidentemente, pero todos en manos de Dios para hacer avanzar su obra. Y eso Él lo completaría en su gozo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué frase? Se lo está diciendo un líder impresionante, ¿eh? Como Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando se dice nada, quiere decir las situaciones que se pueden generar dentro de una propia iglesia, de una comunidad de creyentes, donde hay personas que quieren destacar por ser los números uno en cualquier circunstancia o cosa. Pues no, no hagáis nada por rivalidad, también buscando estas cuestiones para querer destacar. No puede ser. Esto es vanagloria, una gloria vana que no sirve para nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Qué bonito. Personas que pueden llevar muchos años en la fe y que no deben considerarse a sí mismos como los perfectos, sino creyendo de verdad que hay otros que pueden ser superiores a él mismo. Esto es humildad. No el que yo soy el que mando y ya está. No, no, nada de esto. ¿Cómo funcionaba la iglesia si no había humildad? Pues con disensiones, porque todos querían mandar, y Pablo lo hemos visto en otras cartas, en otras epístolas, donde tiene que poner un orden, porque hay personas que quieren ser líderes sin poderlo ser, porque el orgullo los está venciendo, y eso no se debe permitir entre el pueblo de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Así se puede ir mal? Imaginaos esa paz que tanto se está vendiendo. Esta es la auténtica paz. Jesús resume los mandamientos en dos, ¿no? Lo resume muy bien, y cita cosas ya del Antiguo Testamento. Amarás a Dios, el número 1, pero después al prójimo como a ti mismo. Por tanto, basado en esa regla, ¿qué conviene hacer? No mirando cada uno por lo suyo propio, con egoísmo, sino pensando en que cada cual también por lo de los otros, para que los demás vayan bien. Esto es amor cristiano. Lo demás son fingimientos. Esto es amor de verdad. Esto es lo que provoca la paz de Dios. No hay otra cosa. Esta es una gran base para ello. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, en nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Se amó más Él a sí mismo que a nosotros? Si hubiese hecho eso, aquí ya no habíamos llegado a la historia, porque Satanás ya hubiese exterminado el mundo. Él se sacrificó por nosotros, ¿haciendo qué? Pues lo que el mundo necesitaba. Si Él se hubiese centrado en sí mismo, hubiese dicho, aquí os quedáis, ¿yo para qué quiero la cruz? Se hubiese amado más a Él mismo que a sus criaturas. Pues ese sentir es el que debemos tener, amar más a los demás. Pero fijaos, porque ahora viene algo muy importante y que tiene conexión plena con la escuela sabática que ha presentado mi hermano Josep hace unos momentos, y que se lo he dicho, verás como lo que estás diciendo tiene que ver con Filipenses 2 también. Y os voy a recomendar, si no habéis visto esa escuela sabática, que la veáis, porque él cita una serie de textos que aquí yo no voy a mostrar,
pero vamos a ver otros textos y otras citas, incluso de Ellen White, que dan la credibilidad total a las palabras que Josep ha dicho desde aquí, porque son auténticamente palabra de Dios. Que no estoy diciendo que Josep sea Dios, porque a veces hay que matizar las cosas, porque cada cosa que uno dice... Bueno, el cual, siendo en forma de Dios, en forma, viene de que ya nos imaginamos algo, ¿no? Cuando decimos forma, algo visual, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Era igual a Dios o no, Jesús? Fijaos, ¿tiene que ver de lleno o no con lo que hemos dicho en la escuela sabática? Totalmente. Él era igual a Dios, no un poco inferior a Dios o generado por Dios, y no, igual a Dios. No dice semejante o más o menos, igual es igual. Bien, pues mirad que añade, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claro, si él era Dios, porque si es igual a Dios es Dios, se podía aferrar y decir, pues yo soy Dios y anda, que voy a morir por estos, que son transgresores, que son creación mía, que se han revelado, y mira lo que están haciendo. Podía decir esto y fulminarnos incluso, ¿no? ¿Hubiese hecho una injusticia? No, seguro que no, porque es que nos merecemos ser fulminados. En vez de seguirle a él, vamos siguiendo todo lo que no toca. Pues Dios tuvo misericordia. Jesús, como Dios, tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Se quedó arriba en el cielo y, bueno, pues veremos a ver cómo se arregla esto. ¿Dijo esto? ¿Qué determinó él? Como cosa a que aferrarse, no lo estimó eso, sino que dijo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por un momento imaginaos, ¿cómo puede ser? A ver si eso nos entra en la cabeza, porque yo creo que a nadie le puede entrar claramente en la cabeza. ¿Cómo Dios, con lo que significa que es Dios, que es además nuestro propio creador, estamos hablando de Jesús antes de encarnarse, es capaz de llegar a tomar forma de siervo? ¿Sabéis? Aquí dice siervo, pero la traducción mejor sería esclavo. Un siervo puede hacer unas labores un poco distintas, un esclavo tiene que pasar sí o sí por el rasero, del dueño. Tomando forma de esclavo sería, hecho semejante a los hombres. Se despoja su divinidad. Vosotros podéis entender que Dios, Jesús, estando en el cielo, siendo tal, es capaz de decir, mira, me despojo de mi divinidad y me hago ser humano como todos los que hay por ahí abajo. Primero de todo, ¿llegáis a entender cómo un Dios puede decir, como Dios puede decir, mira, aparco mi divinidad y me hago humano, y ¿dónde para mi parte divina? ¿Podéis entender eso? Nadie puede comprender eso. Dios es siempre Dios. ¿Cómo puede dejar su divinidad y hacerse humano en esos momentos y ya está? ¿Dejó totalmente de ser divino Jesús? Jesús no utilizó su divinidad nunca en su favor. Él no dejó nunca, por eso, de ser divino. Pero todo lo que lo hizo aquí, lo hizo como humano. ¿Ligado a quién? ¿Unido a quién? A Dios Padre. ¿Y con eso qué nos daba? Una enseñanza de cómo todos podemos hacer lo mismo como humanos, de unirnos a Dios. Mirad además que dice, hecho semejante a los hombres. ¿Dice hecho igual a los hombres? Aquí dice semejante, no dice igual, Semejante es que se parece mucho. Y físicamente, ¿Jesús era o no era humano? Lo era. Pero había algo en él que los hombres no tenemos. Pero eso no se ve. La divinidad en él. ¿Cómo? La sangre. Sí, claro. Era distinto. Él era distinto. Su padre no era José en sí, le hizo de padre, pero no fue su padre, ni ningún otro ser humano. Fue el mismo Dios. Y dice, Dios se despojó a sí mismo. Es como una
una parte de él, es él que se despoja a sí mismo. Sí, sí, él se despoja a sí mismo, sí. Es Cristo, Cristo es él. Claro, pero fijaos, ¿se puede llegar a entender esto mentalmente? Le estaremos dando vueltas y sabéis, como dice Ellen White, esto va a ser algo que seguiremos estudiando por la eternidad, porque jamás terminaremos de comprender estos conceptos. Pero además dice semejante a los hombres, porque físicamente, ¿cómo era él? Era un hombre, pero un hombre especial que destacaba porque era súper guapo, era... ¿Qué descripción se da de él? No tenía belleza. Físicamente era como los demás, aparentemente, podía ser más guapo o más feo, pero sí había algo físicamente en él que cambiaba respecto al resto. Y Ellen White lo deja claro, ¿eh? Y luego también veremos algo sobre esto. ¿Medía igual que el resto de la población, Jesús? Era un poco más alto que los otros. Físicamente vino hecho un rábano, apareció que iba tuerto, que tenía problemas físicos, ¿no? Debilucho, no. Tenía un cuerpo, lo describe Ellen White, atlético, y un porte divino, real. O sea, imaginaos, a ver si es muy habitual. Yo solo os digo una cosa, mi hermano y yo, como hemos trabajado mucho por las obras, hemos visto todo el personal que suele trabajar en las obras, ¿eh? Y cuando empiezas a mirar a uno y a otro, claro, te puedes mirar también a ti mismo, lógicamente, y dices, ostras, ¿cuántos de aquí destacan porque tengan un porte que digas, ostras, hay algo especial en esta persona? Si parecen de la realeza o una cosa así, ¿no? Que sean impresionantes. Bueno, ahora eso también se pondría en duda porque las cosas han ido cambiando, ¿no? Pero es que no ves a nadie. Y Jesús era carpintero. Bueno, pues Jesús destacaba, porque es cierto que en esa época los carpinteros también tenían que hacer algo. No llamaban por teléfono y decían, quiero un pedido de no sé cuánta madera para hacer... No, no. Tenían que buscarse su hacha, sus sierras, ir al bosque, cortarse su leña, traerla hasta el lugar donde trabajaban. Todo eso era un trabajo físico y duro. Pero aún y así, no es solo por el trabajo que era así, sino es porque él, cuando dice, y me preparaste cuerpo, en un texto bíblico haciendo referencia a Jesús sobre su Padre, le prepara un cuerpo físico en el cual esté dotado de algo especial, que destaque por esas cosas, que tenga una fuerza en sí, una energía que realmente los otros no tenían. Porque si no, Jesús no hubiese aguantado hasta llegar a la cruz. Ya hubiese muerto antes. Y en la cruz, no sé ni, bueno, si hubiese llegado, que hubiese llegado a durar. Jesús aguantó de todo, de todo. Bueno, pues, fijaos que después nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto ya es el colmo. Esto lo podéis analizar tantas veces como queráis, pero en el momento en que veis mentalmente las escenas de Cristo, ¿se ensalzaba sobre los otros todo el rato? ¿Era Jesús y lo veíais en algún episodio bíblico con orgullo? ¿Quién fue el primero en lavar los pies a los demás? Eso lo hacían los siervos, los esclavos incluso. Y él, que era el maestro de una compañía de gente, y siendo quien era, va y empieza a lavar los pies a sus discípulos. Y les va dando lecciones continuas. ¿Sí? Toda la herencia hebrea, toda la herencia genética hebrea preparada para que él pudiera llegar a la cruz. Ahí está, esa genética hebrea que dices, Ángel, no viene porque sí. El pueblo de Dios recibió instrucciones ya en Sinaí para cuidar su físico, ¿a través de qué? De la nutrición y otros elementos, la limpieza y tantas cosas más. Y el pueblo fiel, el que fue fiel, siguió esa instrucción. ¿Y eso qué hacía? Mejorar ¿el qué? La raza. Por generaciones se podían ir perfeccionando.
porque por causa del pecado se había ido a menos. Y en consecuencia, además, ¿eso cómo actuaba? ¿Solo físicamente o también mentalmente? También mentalmente. Por tanto, el pueblo de Dios debe aprender a cuidarse, porque si se cuida físicamente, mentalmente su capacidad aumentará y espiritualmente tendrá el canal más limpio para comunicarse con Dios y recibir esa comunicación recíproca. Por tanto, cuidado también porque a veces la gente habla mucho de nutrición, 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 y llega a hacer un Dios de la nutrición y se olvidan de la fe en general con la auténtica doctrina. ¿Sabéis? Hoy mismo estaba leyendo una amonestación que Ellen White escribió al doctor Kellogg, el de los cereales. Y bueno, ya presentamos temas sobre eso, pero hay una particularidad muy en concreto, y que creo que es una amonestación para muchos que entre el pueblo de Dios divinizan el tema de la alimentación por encima de todo. Le dijo que hacía muy mal en hacer del brazo el cuerpo. ¿Sabéis que ella en otros lugares escribe que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje, ¿sí?, del tercer mensaje, del tercer ángel, sí, pero no es el cuerpo, es el brazo. Y él hacía eso el centro de todo. Y estaba dejando de lado el predicar sobre el pronto advenimiento de Cristo. Eso fue su centro. Y ahora no está aconteciendo lo mismo tantísimas veces, exactamente igual. Y sabéis, cuando se trata solo de eso, de centrarse solo en nutrición, pero olvidar el ejercicio, olvidar el dormir las horas correctas, el cuidarse con lo que ves, con lo que oyes y tantas cosas más, caes en desequilibrios. Y por desgracia, tantísimos casos hemos conocido, seguimos conociendo, de personas que se centran en eso exclusivamente y el equilibrio lo pierden por todos lados. Y en vez de predicar el mensaje final, se centran en lo que debería acompañar para abrir mentes para que reciban el mensaje final, que es algo muy distinto. En fin, que a ver si vamos aprendiendo un poco todos, porque eso nos conviene a todos. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No dejó de obedecer cuando ya iba a morir y dijo, uy, que me van a matar y yo aquí ya me voy. No, aguantó hasta el final, hasta la misma muerte de cruz. ¿Y sabéis que la muerte de cruz también era la máxima humillación que existía? Sí, la muerte de cruz, incluso en los textos bíblicos, en el Antiguo Testamento, aparece maldito aquel que es colgado en un madero. Y Jesús muere colgado en un madero. O sea, maldito. Pero, ¿sabéis? Cuando uno se colgaba en la cruz, normalmente sí, se le podía haber torturado quizás, un poco, pero con Jesús fue extremo todo. Cuando llegó a la cruz estaba totalmente deformado, irreconocible físicamente. ¿Sabéis? Algunas personas se quejaban de la escena del director Mel Gibson cuando hizo La Pasión de Cristo, porque aparecía Jesús muy sangrado. Se quedó corto. Jesús estaba deformado de todo lo que recibió. Y eso lo recibió por nosotros. Lo aguantó todo por nosotros. Y además, muerte de cruz. ¿Cómo se clavaba la gente en la cruz? ¿Sabéis? Fue clavado desnudo. Normalmente vosotros veis crucifijos o veis películas y sale siempre con una sabanita así como si fueran pañales prácticamente de bebé, ¿no? Pues no, era colgado además desnudo. Era humillación por todos lados. Y él aguantó todo eso por venir a salvar aunque fuera a una sola persona. A uno solo, con uno solo hubiese venido a hacer lo mismo. ¿Entendéis ese amor? ¿Entendéis qué lección nos da con eso? ¿Y aún queremos tener egos? Hemos de ser tontos para querer tener egos. Cuando nos pasa eso, ¿sabéis por qué es? Porque, como dice Ellen White, no nos paramos a mirar cada día pensando en esas escenas, leyendo de cuando Cristo va a la cruz y muere allí. Si no, se nos quitarían esas tonterías de golpe. Bien, pues mirad esto,
que aparece escrito por Ellen White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, que hace referencia a estas cosas que hemos hablado ahora y que tienen que ver también con lo que hemos dicho en la escuela sabática. La fe no debe descansar sobre evidencias externas. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles. En el cielo, ¿eh? Los ángeles evidentemente no hacen 1,5 metros, ¿eh? Pues Jesús aún era más alto. Era majestuoso y hermoso, pero cuando comenzó su ministerio, aquí en la tierra, era solo un poco más alto que el término medio de los que viven en la tierra. Un poco más alto, ¿eh? Tampoco exageradamente. Si hubiese venido para estar entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído hacia él la atención de la gente y lo hubieran recibido sin que se ejerciera fe. Claro, que hubiesen quedado fascinados, uy, va a seguir al líder, claro, destaca tanto, y la gente se tenía que mover no por lo que veía externamente, sino por lo que él era, por lo que transmitía. Sí, Saúl destacó precisamente cuando fue elegido, porque destacaba muchísimo por encima de la población, y además era súper guapo, sí. ¿Y de qué sirvió? ¿A dónde llevó al pueblo? Si hasta quiso matar a David, que lo estaba ayudando siempre, y fue desechado por Dios. Y Jesús viene de un modo distinto, y la gente se tenía que acercar a él, no como un líder que visiblemente, ¡oh, qué caudillo tenemos! No, no, sino porque como caudillo que era en verdad, transmitía lo que debía transmitir, y la gente se acercaba a él por fe. La fe de los hombres en Cristo como el Mesías no debía descansar sobre evidencias externas y no habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallaran en él, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. ¿No os ha pasado nunca de estar cerca de alguna persona que es que desprende una bondad y tiene un carácter que da gusto estar allí? Pues pocas veces, ¿eh? Pocas veces, es cierto. Pero hay personas que tienen un algo especial, es verdad. Pues imaginaos al lado de Jesús, estos ejemplos que podemos poner son de risa, son una miseria a su lado. Pero ahora nos imaginamos que la gente se acercara a nosotros por esto también. La gente cuando conoce a un cristiano debe notar que le transmite algo distinto, que se encuentra a gusto estando a su lado, que quiere pasar más rato con él, que disfruta, pero además que sus palabras son sabias, que sus palabras son acorde con la voluntad de Dios, y esto aún hasta a los no creyentes les tiene que hacer pensar y llevarlos a la fe a Cristo. Qué bonito si todos transmitiésemos esto. Y sabéis, por desgracia, alguna vez lo hemos contado con mi hermano Josep, de conocer algún adventista de mucho peso, y cuando ibas a trabajar a algún lugar decían, ah, ¿y tú eres de la misma religión que ese? Uf, pues vaya, ¿eh? Y lo entendías, ¿eh? Lo entendías muchas veces el porqué. Pues eso es una desgracia, porque el cristiano debe ser algo distinto a los demás, debe transmitir eso. Y ahí, por desgracia, entramos todos. ¿Cuántas veces no fallamos no transmitiendo lo que debemos transmitir? Incluso sin decir nada. Sigue diciendo ella, el misterio en el cual anhelan mirar los ángeles. ¿Cuál es ese misterio? En Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, toda, no un cachito, toda. Pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto de humanidad. Claro, es que si no, ¿cómo iba a llegar a los hombres? Si viene con toda su gloria es que todos quedamos destrozados. Bueno, cuando hubiese venido es que no queda nadie en pie, nadie resiste esa gloria. Pues tiene que velarlo. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado. ¿Te suena de algo, Ángel, esto? En la escuela sabática has dicho una experiencia sobre esto, ¿no? De una persona que te vino a decir que Dios odia, y tú dijiste, sí, odia el pecado. ¿Y qué te dice? Pues que no era Dios porque odiaba. Fijaos cómo el lenguaje
filosófico llega hasta el absurdo, porque además esas filosofadas nunca te van a llevar a la salvación, sino que te van a llevar al engreimiento, a apartarte totalmente de Dios por conceptos que quedan muy bonitos y bien expresados, pero sabes por ti mismo que te estás autoengañando. Pero el orgullo no te deja verlo. Y hay que orar por esas personas. Y sabéis, algunas personas llegan a Dios a través de la filosofía, pero suelen ser pocos, muy pocos. Porque por desgracia, con filosofías se van a parar a los cerros de Úbeda, pero no a Dios. Mirad qué más nos llega a decir ahora. Cristo siempre odió de todo corazón el pecado, pero amaba a los que había comprado con su sangre. ¿Quién es su especial atención? El pecador. Nos quiere a todos y odia un ¿qué? ¿Odia a una persona? ¿Él? No, odia algo que trastorna el universo entero y que lleva a la perdición a las personas, incluso a ángeles. ¿Eso es malo? Fijaos, qué diferencia cuando las filosofías se presentan de un modo o se comparan con la auténtica palabra de Dios. Nada que ver. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. ¿Cómo no iba a odiar el pecado? Si el pecado lo que estaba llevando era separar a la gente de él, incluso ángeles. Pues evidentemente eso se tenía que arreglar. ¿Y cómo se arreglaba eso? ¿Con filosofadas? Eso no se arreglaba hablando y con elucubraciones mentales. Eso se arreglaba poniendo algo en práctica, y era aparcar su divinidad, hacerse hombre y venir a morir por nosotros. ¿Qué filosofía te explica eso? Ninguna. Ninguna. Y sin eso, ni el filósofo más inteligente de todos los tiempos podría ser salvo. Este es el misterio en el que anhelan mirar los ángeles. Y nosotros tantas veces ni lo pensamos, lo tenemos tan asumido, que bah. Y los ángeles aún pensando, ¿cómo puede ser si estaba aquí entre nosotros, era así, y resulta que se hace? No lo pueden comprender. Siguen aún anhelando comprender eso y le dan vueltas. ¿Y qué implica eso en ellos? Más amor hacia Dios, más amor hacia Cristo, más amor hacia el plan de salvación hecho, que llegó a destrozar por un momento la divinidad. Y que estaba en juego la divinidad, Estaba en juego el universo entero. Si Jesús no hubiese vencido, ¿qué hubiese pasado? Separación absoluta con Dios Padre, con el Espíritu Santo. ¿Somos conscientes de lo que eso implica? Es inimaginable lo que podía llegar a pasar. Gracias a Dios no pasó, y Cristo venció. ¿Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído? ¿Cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora? Eso es lo que desean saber. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio, no un poquillo, sino con intenso odio, sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. Qué contraste, Y qué maravilloso amor. ¿Lo podéis describir, este amor? A mí me resulta totalmente imposible. Y pienso, si a mí me resulta imposible comprenderlo, que no he estado viviendo en el cielo, cuando no había pasado nada de esto malo, de rebelión de Lucifer siquiera, ¿qué les debe pasar por la cabeza a los ángeles buenos, a los que han seguido fieles al Señor, cuando han podido ver todo ese proceso con sus propios ojos y lo han vivido en su propia experiencia? ¿Cómo no tienen que quedar así? Es normal. Y nosotros tan desagradecidos. Cristo por encima de toda ley. Y esto es algo que también debemos plantearnos. El Hijo de Dios vino voluntariamente para llevar a cabo la obra de la expiación. No vino forzado, vino voluntariamente. Y sabéis, en otros lugares el lenguaje describe esos momentos cuando, además, el plan de salvación ya había estado hecho antes de la creación del hombre y antes de la caída de Lucifer, y tanto tiempo más, a saber, desde la eternidad. Dios ya sabía que eso pasaría,
la divinidad, sabían que eso pasaría. Pero cuando sucede, Ellen White describe cómo se juntan la divinidad y empiezan a decir pues que ahora llega el momento de aplicar el plan. Y aún y así, sabiendo el plan, Dios Padre, ¿qué dice con Jesús? Lo quiere retener aún allí. No quiere que eso llegue a pasar, porque entre ellos hay un amor que no podemos llegar a comprender. Pero Jesús dice, he de hacerlo. Y se ofrece voluntariamente. Y Dios lo acepta. Y a partir de allí se desenlaza todo para que podamos ser salvos. ¿Y qué más acontece? Sale Jesús de esa reunión y informa a quién. A los ángeles. Y los ángeles, ¿qué le dicen? Ah, sí, vete corriendo para allá a salvarlos. ¿Dicen eso? Los ángeles decían, no, ya voy yo, ya me ofrezco yo, ¿cómo vas a morir tú por ellos? Todos se quieren ofrecer. Pero Jesús les dice algo. ¿Quién había creado la vida? ¿Los ángeles? Había sido el mismo Jesús. ¿Quién había hecho el qué? La ley para todo el universo y la ley para el ser humano. ¿Los ángeles? ¿La habían hecho quién? Jesús. ¿Y Satanás de qué iba a acusar cuando hubo la transgresión del ser humano? De que la ley no se podía guardar, que era imposible. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer entonces? Enviar a un ángel para demostrar que la ley se podía guardar, siendo él además afectado por haber creado la ley. No, eso solo lo podía hacer Jesús, el originador de la vida, incluso del ser humano, de la ley, y el único que podía demostrar, haciéndose hombre, que la ley se podía guardar conectado plenamente a Dios. Y los ángeles todos se querían ofrecer, pero no podían suplantar el papel que Cristo debía hacer, no podían suplir ese papel. Sigue diciéndonos aquí, no había un yugo obligatorio sobre él, pues era independiente de toda ley y estaba sobre ella. ¿Por qué? Porque la había hecho él, la ley. Estaba por encima de todo y podía decir, bueno, pues esta es la ley, la han transgredido, pues ñaca, ala, los extermino. Y no lo hizo, no lo hizo. Los ángeles, como mensajeros inteligentes de Dios, estaban bajo el yugo de obligación. Ningún sacrificio personal de ellos podía hacer expiación por el hombre caído. ¿Por qué? Porque ellos también tenían que estar sometidos a esa ley. Solo Jesús estaba por encima de la ley. Solo Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la raza pecadora. Tenía poder para poner su vida y para tomarla otra vez. ¿Podía hacer esto un ángel? ¿Verdad que no? Imposible. Si ellos no generan vida, ¿cómo podían poner su vida por otros y recuperarlas por sí mismos? No podían. Jesús sí, por eso era Dios. ¿Por qué se enfadó tanto Satanás, Lucifer, en esos momentos, cuando se creó al ser humano, la vida en la tierra, y él no se le dejó participar de esa creación? Porque Dios se lo dijo, tú no puedes crear, tú eres un ángel, tú has sido creado, no tienes ese poder de crear, no eres Dios. Y eso, en su orgullo, ¿qué pasó? Pues que se acabó toda humildad. Y a partir de allí la rebelión fue por sus fueros. Todo eso lo describe Ellen White con mucho detalle. Y vale la pena que la gente lo lea y lo conozca para saber más de qué aconteció en esos primeros tiempos antes de la humanidad. Sigue diciéndonos aquí. Solo Cristo estaba libre de las exigencias de la ley para emprender la redención de la raza pecadora. Tenía poder para poner su vida y para tomarla otra vez. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Entendéis el contexto ahora más sobre ese versículo? Con esa situación, él podía decir, yo soy Dios, por tanto, no voy a hacer esto. Y en cambio aparcó todo lo que él era para venir a salvarnos. No es para estar diciendo,
hosanas, aleluyas y gracias y alabanzas a Dios continuamente solo con eso? Y aún seguimos con orgullo y queriendo hacer la nuestra, transgrediendo la ley, quedándonos tan anchos, y algunos incluso diciendo que, no, la clavó en la cruz. ¿Creéis que Cristo vino a clavar la ley cuando vino a morir porque la ley pedía eso y nos viene a dar la salvación, cuando es todo lo contrario, en definitiva? Qué absurdos razonamientos, qué filosofadas, llegan a decir incluso, no la gente de filosofías, sino la gente de religiones, de creencias cristianas, para no terminar aceptando la auténtica ley de Dios, los 10 mandamientos en vigencia, incluido el sábado. Pues bien, llevamos ya 1 hora. Los versículos aún siguen y creo que se haría demasiado extenso. Vamos a terminar con esta cita. Igualdad entre Cristo y el Padre. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla, no suprimirla, todo lo contrario. ¿Vamos a hacer caso de las palabras de Cristo? ¿Vamos a hacer caso de la palabra de Dios en general? ¿O seguiremos por la línea que nos dé la gana? Porque sí, porque no queremos humillarnos. Y Él, siendo quien era, se humilló de este modo tan impresionante. ¿Sabéis? Si no nos humillamos así ante Dios y con esas reflexiones hacia el prójimo, lo que hacemos es reflejar el carácter de alguien que se sublevó, del mismo Satanás. Y aquí no hay vuelta de hoja. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. No se puede estar en un pie a cada lado. Hay una ley y hay que cumplirla, porque Dios envió a su Hijo para eso, para demostrar que la ley hay que cumplirla. ¿Debemos obedecer solo por miedo? ¿No es mejor obedecer por ese amor, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cómo cambian las cosas, Normalmente las personas tenemos miedo a no transgredimos una ley porque, vamos a caer en un juicio, y por temor a pagar multa, ir a cárcel o a saber qué. Qué distinto es cuando sabes que esa ley es para tu bien y que Cristo mismo vino a morir para pagar por ti, porque si has fallado, aún te da la salvación y solo tienes que agarrarla de todo corazón y no buscar peros y seguir con orgullos. ¿Estamos dispuestos a eso? Si no estamos dispuestos a eso, no somos auténticos cristianos, por más títulos de denominaciones que queramos decir que yo asisto a la iglesia tal o cual. La relación del cristiano es directamente con Dios. Y nadie va a salvar a otro ni dentro de una misma iglesia. La salvación es individual, dependerá de tu relación con Dios. Y eso es lo que todos debemos aprender. A algunos nos cuesta más, a otros menos. También por cuestión genética, es cierto. Pero estemos en la condición que estemos, debemos trabajar para que lo que Dios quiere que seamos se manifieste en nosotros a través del sacrificio de Cristo. Que Dios nos ayude a seguir entendiendo, a comprender ese misterio que por más vueltas que le demos jamás podremos llegar a captar, pero que una cosa sí nos va a llevar, y es a darle las gracias a Dios por la eternidad. ¿Sabéis que se describe que harán los salvos de todas las épocas cuando vayan a entrar ya en el cielo? Todos van a recibir una corona, todos, la corona de la vida, y que además esas coronas vendrán con unas gemas, unas estrellitas, algo brillante, que algunos tendrán muchas estrellitas de estas que hacen luz, y otros tendrán muy pocas, quizá ninguna. ¿Y sabéis qué significan esas lucecitas? Las personas que cada uno de los salvos habrá traído a la salvación también. Y algunos tendrán muchos, otros pocos, o nada, de lucecitos de este tipo así. Pero ninguno de los salvos dirá, es mía, me la quedo yo, mira con los que he ganado. Ninguno. Todos vamos a arrojar nuestras coronas a los pies de Cristo. Vamos a reconocer que todo es gracias a Él y no por nuestros
nuestras grandezas. Eso es humildad, y para entrar en el reino de Dios solo van a entrar los humildes. Y a veces, ahora por desgracia, cuando se habla de humildes, se piensa tantas veces en gente inculta o muy pobre. La humildad es de corazón. Pueden haber personas muy ricas y humildes. Pueden haber personas muy inteligentes, sabias y humildes. Y el pueblo de Dios debe ser así. Pues que Dios nos ayude, porque lo necesitamos todos. Y que estemos en un mismo sentir, como decían los textos anteriores. Porque si tenemos ese mismo sentir todos juntos, ¿creéis que no vamos a terminar la obra de Dios aquí en la tierra? Hemos de pedir el Espíritu Santo, todos, el derramamiento de la lluvia tardía para terminar con el mensaje a este mundo. Con las circunstancias que sean, es igual. Colectivas o individuales, no importa, pero el mensaje habrá que darlo. Y solo se podrá dar con el Espíritu de Dios en nosotros. Oremos por esto. Y que Dios vaya uniendo cada día a los suyos en su pueblo. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, siempre, Señor, que miramos la cruz, esas escenas finales de la vida de Cristo, no podemos hacer otra cosa que maravillarnos, admirar este increíble amor derrochado hacia todos nosotros, cuando en verdad no nos merecemos absolutamente nada ni el mejor de nosotros. Por eso, Señor, te queremos pedir que siempre nos humilles, que nos ayudes a no tener orgullo, porque ya nos conoces. Tú sabes que a la mínima siempre hay algo que puede querer crecer en nosotros que no conviene. Y siempre te hemos de estar agradecidos por esa enorme bondad, ese enorme sacrificio. Y te queremos pedir que nunca lo rechacemos, que aceptemos esta sangre derramada de Cristo por nosotros para poder ser salvos, y que nos pasemos la eternidad en agradecimiento, junto a millones y millones de personas que van a ser salvas también, aunque sean una minoría de la población que haya pasado por aquí. Ayúdanos a ser todos de ese mismo sentir. Transfórmanos, Señor, cámbianos. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre maravilloso de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, desde aquí os damos a todos las gracias a los que os habéis conectado en directo. Mientras estaba mi hermano José presentando la escuela sabática, veía los comentarios de gente de distintos países que están muy felices de poderse conectar con nosotros a través de este medio, porque además, por desgracia, no tienen a nadie más con ellos que estén en esa misma fe. Y a veces, quizás desde aquí no somos conscientes de eso, porque podemos estar en grupo. Y es algo que deberíamos tener en pensamiento y orar por estos hermanos que puedan encontrar personas, que Dios los ponga en su camino para que también acepten el mensaje y se puedan llegar a congregar y sentir el Espíritu entre ellos. Y desde aquí les damos las gracias porque además muchos de ellos se pegan unos madrugones tremendos, se levantan muy temprano para poder estar viendo lo que presentamos desde aquí y participando. Y eso sí, ya veis, unos aquí, otros allá y todos en un mismo sentir. Qué bonito. Bien, ahora anunciaros ya que esta tarde no tendremos actividad, a menos pública, para que podáis seguir. Vamos a tener continuación del estudio bíblico con las personas que están optando al bautismo, y eso no lo transmitimos en directo.
pero sí anunciaros que si Dios quiere, no sé si será mañana o el lunes, vamos a tener la parte final del viaje del Papa a Fátima, que aún nos va a deparar algunas sorpresillas, y después vamos a tener también la parte ya de 302 de noticias de actualidad en relación con la profecía. 302, madre mía. Hace 10 años y pico que nos lo iba a decir, Ángel. Pues bien, que tengáis todos un feliz sábado y que Dios os bendiga. Hasta pronto.